Bueno, estamos acá con una consulta del compañero Elías por el ejercicio 40 de la sección 3.1 que, si bien no estaba seleccionado, podemos resolverlo de todos modos. El ejercicio dice así: dado que el segmento SP es congruente con el segmento SQ y que el segmento ST es congruente con el segmento SB, hay que demostrar que el triángulo SPB es congruente con el triángulo SQT y que el triángulo, podríamos ahí ir pintándolos del mismo color, ¿sí? A los que tenemos que probar la congruencia, que es el S, vamos a poner un poquito más grueso el trazo, SPB, tenemos que probar que ese triángulo que está pintado con verde es congruente al triángulo SQT. Bueno, pintar a los dos de verde, ¿sí? En verde clarito y en verde oscuro. SQT. Eso por un lado. También hay que probar que el triángulo TPQ, voy a pintar con azul y celeste, ¿sí? El triángulo TPQ bueno, para hacerlo más sencillo, separemos los triángulos, ¿sí? Vamos a dibujar los triángulos no traslapados. Entonces, si yo quiero dibujar el triángulo no traslapado, el SPD, tendría que borrar esta línea que aparece acá, ¿sí? Y esta línea que aparece acá. Entonces tenemos el triángulo SPB y el SQT. Lo podemos hacer por partes, ¿sí? El triángulo, ¿cuál otro? El SQT. Bueno, contame, Elías, ¿cuál es el primer paso que pusiste en la demostración? Yo primero puse que el segmento SP es congruente con el segmento SQ y que el segmento ST es congruente con el segmento SB, que es lo dado. Muy bien. Después, Después, en el 2, puse eso lo vamos a marcar, ¿sí? Con colores, ¿sí? Vamos a marcar. ¿Qué dice? Que SP es congruente con SQ. ST, bueno, acá, ST es congruente con SB. Hasta ahí, ¿no? Los únicos datos que tenemos son esos, ¿no? claro. Después yo Bueno, agregué entonces, que en el 2, que ángulo S es congruente con ángulo S por identidad. muy bien. El ángulo S es congruente al ángulo S por identidad. Identidad o la propiedad reflexiva de la congruencia, ¿sí? Es un ángulo común, muy bien. Y Puedo ahí estaría marcar como ahí. demostrada la congruencia ya entre esos dos triángulos. Porque, Porque tenemos lado, ángulo, lado.
ST nos faltó marcar acá, es congruente con SB, ¿cierto? Entonces, por el criterio ángulo, Exacto. lado, ángulo, ya podemos asegurar que los triángulos, el triángulo SPB y SQB, SQT son congruentes. Porque no tengo acá para escribir el símbolo de congruencia. Y el criterio queda clarito ahí por las imágenes, que es el lado, ángulo, lado. Bien. Ahí ya tendríamos una parte de la demostración terminada. Faltaría probar que el triángulo TPQ es congruente con el triángulo BQP. Se va a poner un poquito largo. Sí, a mí se me hizo medio largo el teorema, Sí, la demostración. porque vamos a utilizar seguramente situación entre dos puntos, ¿no? Yo no sé, profe, yo lo hice de otra forma, pero primero, Nosotros si tenemos que acá que el segmento SP es congruente con el segmento SQA, todavía no vimos los de triángulos isósceles. Coméntame cómo lo hiciste, Elías. yo tengo que el segmento TQ es congruente con el segmento VP. TQ con... Segmento VP. Bien, ¿por qué? Y a eso lo justifiqué que si dos triángulos son congruentes, entonces sus tres lados y sus tres ángulos son congruentes. Esto que voy a marcar acá con violeta. Que eso en realidad sería partes correspondientes de un triángulo que vimos después. ¿O no? Exactamente. El segmento PB es congruente con el segmento TQ porque las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Bien. Ahí ya tenemos dos cosas. Después, Después seguí con postulado de segmento adición. mira que me parece que no hace Pero falta, porque, me parece que me fui por otro lado yo, pero debe haber alguna forma más corta. Yo lo hice así. No sé. mira, Sí. yo decía, si pudiéramos probar acá los ángulos, por ahora tenemos esto nada más. Bueno, tenemos, esos dos triángulos tienen un lado en común, que es el lado PQ. Exacto. PQ es congruente con PQ por identidad o por la propiedad reflexiva de la congruencia. Acuérdense de poner el símbolo de segmento y el símbolo de congruencia. Vamos a tener que, me parece, usarlo de... Porque hasta acá tenemos dos lados. Tenemos que encontrar o un ángulo congruente o... Pero no podemos con ángulos porque en estos triángulos que hemos probado, fíjense, el ángulo P de este triángulo no es un ángulo de ninguno de esos dos, es lo mismo acá. Sí podemos asegurar que la suma de las medidas de PT y TS nos da PS, ¿no? Claro. Por postulado de segmento adición. Muy bien. Eso era lo que vos estabas diciendo, ¿no? Y también Claro, yo lo vamos a llevé tener, por ese lado, pero no sé si está bien. sí, está bien, QB más BS
Nos va a dar igual a la medida de SQ. Ese es el postulado segmento adicional. Bien. Ahora, fíjense, nosotros teníamos que PS y SQ, por hipótesis, son segmentos congruentes. Por lo tanto, tienen la misma medida. Entonces, podemos igualar. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué vamos a obtener? Que PT más TS Es igual a QB más BS. ¿Puede ser? Por sustitución. Muy bien. También tenemos que ST es congruente a SB. Por lo Exacto. tanto, si nosotros aplicamos la propiedad de sustracción de la igualdad, si restamos a ambos miembros la misma medida, vamos a obtener que la medida del segmento PT es igual a la medida del segmento BQ, ¿no? O QB. Y esa es la propiedad de Sí. sustracción de la igualdad. Bueno, y ahí ya estaríamos, porque si dos segmentos tienen la misma medida, entonces van a ser congruentes. Podemos decir que el segmento PT es congruente con el segmento BQ. Y ahí ya vamos a tener tres lados de un triángulo congruente con tres lados de otro triángulo y podemos asegurar la congruencia por el criterio lado, lado, lado. Exacto. Bueno, acá que justificamos decimos, ¿no? La definición de congruencia de segmentos dice que si dos segmentos son congruentes, tienen medidas iguales. O si dos segmentos tienen medidas iguales, entonces son congruentes, ¿sí? La definición siempre es reversible. Y ya, ¿no? Claro, y ellos ya son congruentes por el lado, lado, lado. Y ahí terminaría la demostración. Entonces, profe, que ahí es donde estaba mi duda. Para terminar la demostración no hace falta unir el 3 con el No, 10 para que quede igual al demuestre. Esa era mi duda en realidad, que es lo que estaba preguntando. no, porque ya acá hicimos una parte de la demostración y la segunda está acá, suficiente. Ah, no hace falta. Eso es lo que yo quería saber. No, perfecto. Gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna preguntita? ¿Los compañeros?